Somos el grupo número 10 y este es nuestro análisis sobre el artículo Las defensas bacterianas contra un antibiótico natural promueven la resistencia colateral a los antibióticos. El factor de impacto es un instrumento que compara revistas científicas y evalúa la importancia relativa de cada una según las citas recibidas por los artículos que publica. Es en sí la media del número de veces que se cita un artículo publicado en una revista científica. Para medir este factor de impacto se consideran los artículos publicados los 2 años anteriores y se calcula dividiendo el total de citas recibidas por dichos artículos por el total de artículos publicados. El artículo que analizamos fue publicado por la revista PLOS Biology, la cual reportó en el 2019 un factor de impacto de 7.076. En esta investigación se buscó un vínculo entre la producción de antibióticos naturales por un patógeno y su resistencia al tratamiento con antibióticos utilizando pseudomonas y se probó si la producción de fenacina promueve la tolerancia en Burkholderia y estenotrofomonas. Primero se caracterizaron los mecanismos de defensa que pseudomonas ha evolucionado para tolerar su fenacina mediante secuenciación de transposones para obtener genes de tolerancia. Luego se buscó si la exposición a fenacina podría promover un aumento en la tolerancia de ciprofloxacina con un RT-PCR. Después se estudió si la tolerancia inducida por fenacinas promueve las mutaciones de resistencia a pseudomonas mediante pruebas de fluctuación. Luego se probó si Burkholderia y estenotrofomonas desarrollan mecanismos de defensa contra fenacinas y aumentan la tolerancia. Seguido a esto, se hizo un estudio para probar que las fenacinas aumentan la mutación para la resistencia a ciprofloxacina en especies de Burkholderia utilizando secuenciación de genoma completo y prueba de fluctuación. El método de secuenciación de transposones representa un enfoque poderoso para comprender las funciones de genes en bacterias a una escala de todo el genoma. Es importante saber que los transposones son pequeñas regiones del ADN que pueden pasar de un genoma a otro, por lo que se prepara una biblioteca de genes mutantes y se usa en ensayos de crecimiento en diferentes condiciones, con el fin de evaluar el crecimiento diferencial de cada mutante de inserción. Después de recolectar las células, el ADN genómico extraído se procesa mediante cizallamiento del ADN, seguido de un enriquecimiento mediante PCR. Se analizaron las secuencias mediante el proceso de análisis ARTIS-TN-SEQ. La reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa de transcripción inversa se usa cuando el material de partida es un ARN. En este método, el ARN se transcribe primero a ADN complementario mediante la enzima transcriptasa inversa del ARN. En este método se puede utilizar un ARN total o un ARN mensajero. Esta selección dependerá de los requerimientos del estudio. Seguido, el ADN complementario se utiliza como molde para la reacción de la polimerasa. Los ensayos de 2 pasos, porque los pasos de transcripción inversa y de PCR se realizan en tubos separados con diferentes tampones optimizados en condiciones de reacción. El método de tolerancia a antibióticos de cocultivo se basa en estudiar las interacciones célula-célula de cualquier tipo, tanto naturales como sintéticas, o diseñar nuevas interacciones de este tipo. Permite también el crecimiento microbiano para que luego sean tratados con antimicrobianos y se pueda cuantificar la tolerancia que tienen estos. La prueba de concentración mínima inhibitoria, o por sus siglas MIC, determina la eficacia de antimicrobianos, generando valores en microgramos por mililitro para la concentración exacta más baja del agente antimicrobiano que previene la aparición del crecimiento de bacterias. Los pocillos de las columnas 1-10 en la parte superior de la placa contienen agentes antimicrobianos de concentraciones variables en orden decreciente obtenidos por una dilución seriada. Es decir, que la columna número 1 va a tener el antimicrobiano con mayor concentración y la número 10 el antimicrobiano con menor concentración. Las columnas 11 y 12 contienen controles positivos, es decir, sin agente antimicrobiano, y controles negativos, es decir, sin bacterias, respectivamente. En los pocillos se agrega la cepa del microorganismo a ensayar y se determina si hubo crecimiento bacteriano o no. Los círculos blancos nos dan resultados de no crecimiento bacteriano, es decir, que el antimicrobiano pudo inhibir a la bacteria. Y los tonos azules claros, que hay poco crecimiento bacteriano, y los tonos azules oscuros indican que el crecimiento bacteriano es mayor. Con respecto a los resultados, podemos observar en la figura número 1 los mecanismos de tolerancia al antibiótico natural de producción propia de piocinina en Pseudomonas aeruginosa. La introducción de los transposones mutantes bajo condiciones de inanición demostró que existen 5 genes que afectan significativamente la tolerancia a piocinina.
Estos son los genes represores del sistema de flujo, los de respuesta al daño de las proteínas, los de biosíntesis de membrana o pared celular, los de respuestas al estrés oxidativo y por último los de metabolismo y transporte de carbono. Los impactos más fuertes que se observaron en la secuenciación de transposones fue en la represión transcripcional de los genes del sistema de flujo. Las inserciones de estos transposones aumentaron drásticamente la amplitud en presencia de piocinina, lo que sugiere que una de las defensas más eficaces contra la toxicidad de la misma es disminuir la concentración intracelular de la toxina. Se puede observar en la figura número 2 la tolerancia a la toxicidad de piocinina en presencia y ausencia del inhibidor de flujo PABN, en donde P. aeruginosa hambrienta con piocinina en presencia del inhibidor de flujo de salida de RND de amplio espectro fenilalanina, arginina, beta-naftilamida, se observa que la muerte celular se aceleró en gran medida, lo que confirma que las bombas de flujo de salida son necesarias para minimizar la toxicidad de piocinina. Parte del estudio consiste en evaluar si los procesos celulares implicados en la tolerancia de piocinina también han estado implicados en la tolerancia a ciprofloxacina y antibióticos clínicos relacionados, incluidas otras fluoroquinolonas sintéticas. Para evaluar esta correlación es importante destacar que tal efecto requiere que piocinina induzca la expresión de al menos dos sistemas de flujo conocidos por bombear fluoroquinolonas. Estos son el MEXF-OPRN y el MEXGHI-OPMD. En la siguiente figura se pueden observar las estructuras de piocinina, dos fluoroquinolonas representativas y dos aminoglucósidos representativos, en donde tanto la piocinina como las fluoroquinolonas contienen al menos un anillo aromático, lo que les permiten ser bombeados por estos dos mecanismos de flujo conocidos. Como a diferencia de los aminoglucósidos que no tienen un anillo, estos no pueden ser bombeados por estos mecanismos. En la siguiente figura se puede observar el efecto de la piocinina sobre la tolerancia a ciprofloxacina, levofloxacina y colistina. Para ello se trabajó con una cepa productora de piocinina, WT, con un gen mutante no productor de piocinina y con un gen mutante no productor de piocinina, pero tratado con piocinina, en donde se puede observar que la presencia de piocinina conduce a una tolerancia tanto de ciprofloxacina como levofloxacina. Esto se ve evidenciado en el resultado del gen mutante no productor de piocinina, en donde la supervivencia de las células es mucho menor a comparación de las otras dos cepas en donde sí se produce piocinina. En la figura número 5 se puede observar el efecto de piocinina sobre la tolerancia de ciprofloxacina y tobamicina. Este último es un aminoglucósido. Se puede observar que en la tobamicina la piocinina no le confirió una mayor tolerancia, ya que los aminoglucósidos no son sustratos para las bombas de salida reguladas por la presencia de la piocinina. Por lo que al no tener una tolerancia, se puede observar un mayor porcentaje de células muertas al usar el aminoglucósido. Y en la figura número 6 podemos observar el efecto sobre la tolerancia de ciprofloxacina causado por la presencia de 4 principales fenacinas producidas por Pseudomonas aeruginosa, en donde la fenacina a destacar es la 1-hidroxifenacina, que fue la única otra fenacina producida por Pseudomonas aeruginosa que aumentó la tolerancia a la ciprofloxacina en las condiciones establecidas, aunque establece la tolerancia pero en menor grado que la piocinina. Además se puede observar que la presencia de piocinina indujo tolerancia a ciprofloxacina cuando Pseudomonas aeruginosa se cultivó en un medio sintético de esputo de fibrosis quística. Esto sugiere que la producción de piocinina podría contribuir a la tolerancia a antibióticos de esta bacteria en pacientes con fibrosis quística, lo que a su vez indica que la piocinina induce tolerancia a las fluoroquinolonas. El estudio también toma en cuenta de que la naturaleza heterogénea de las condiciones fisiológicas en las infecciones puede conducir a una mezcla de células productoras de pío y no productoras de pío,
Por lo tanto, en el estudio se probó el efecto de la biocinina exógena. Esto para ver si logra aumentar la tolerancia a las fluoroquinolonas. Para evaluar esto, se tuvo que limitar el crecimiento de las células control. Para ello se expusieron antibióticos de bajo agotamiento de nitrógeno. Como resultado, se obtuvo que Pío todavía aumentó la tolerancia tanto a la ciprofloxacina como a la levofloxacina en estas condiciones, lo que sugiere que el fenotipo de tolerancia inducida no depende de la fase de crecimiento previa de las células con crecimiento detenido. En la figura número 7 se puede observar el ensayo de microscopía de lapso de tiempo para piocilina exógena, en donde se muestra un campo de visión representativo en diferentes puntos de tiempo, junto con la cuantificación del área de crecimiento en las almohadillas de agarosa en el tiempo 0 horas y 15 horas. Y para este experimento se hizo crecer un cultivo de cada cepa probada y se expuso a ciprofloxacina por separado. Luego las células de ambos cultivos se lavaron, mezclaron y se colocaron juntas en una almohadilla y se tomaron imágenes durante el crecimiento. En la figura 8 se puede observar el efecto de piocinina sobre el retraso durante el crecimiento después de la exposición a ciprofloxacina, en donde las células de Pseudomonas aeruginosa de la cepa WT productora de piocinina y de la cepa delta PHZ tratadas con piocinina mostraron una fase de retraso más corta a comparación de la cepa delta PHZ no tratada con piocinina después del tratamiento con ciprofloxacina. Esto lo que nos sugiere es que las defensas inducidas por piocinina pueden ayudar a minimizar el daño celular durante el tratamiento con antibióticos. En la figura 9 se puede observar la tolerancia de la cepa delta PHZ a ciprofloxacina en presencia de diferentes concentraciones de piocinina. Se encontró que la adición de piocinina a esta cepa aumentó la tolerancia a la ciprofloxacina de una manera dependiente de la dosis. Esto refleja la introducción dependiente de la dosis en los genes que regulan las bombas de flujo, los genes MXGF OPRN y el gen MXGHI-OPMD. En esta figura se observa en el eje Y el porcentaje de unidades formadas de colonia de Pseudomonas aeruginosa y en el eje X el tratamiento con piocianina. De igual forma, los puntos que se encuentran en medio de color gris representan las colonias individuales de cada cultivo. De igual forma, hasta abajo en la parte inferior, pre significa presencia de piocianina en cultivos líquidos y co presencia de piocianina en placas de agar sólidos. Entonces, como habíamos visto anteriormente, la piocianina contribuye a la resistencia de la tolerancia de determinadas bacterias contra microorganismos. En este caso se trabajaron con ciprofloxacina, determinadas cepas mutantes, 21, 25, 33, 40 respectivamente. Entonces vemos cómo la presencia de piocianina en ambos cultivos contribuye a las unidades formadoras de colonia, es decir, que son más resistentes, que hay más proliferación de estas bacterias. De igual forma vemos cómo cuando se juega con determinadas cepas mutantes, el porcentaje de unidades formadoras de colonia disminuye o baja dependiendo de si se encuentra en un agar sólido o en un agar líquido. En la figura número 11 se trabajó con Pseudomonas aeruginosa en gentamicina, ciprofloxacina, tropamicina y levofloxacina. A estas se les aplicó un pretratamiento y un cotratamiento con piomicina. En algunos casos estuvo ausente alguno de los dos o presente en ambos casos. Y se puede observar que cuando estuvo presente el pretratamiento y cotratamiento con piomicina, la resistencia antimicrobiana de las pseudomonas fue mucho mejor en comparación en las que no fueron tratadas con piomicina en algún caso. Explicando rápidamente la figura número 12, se puede ver a continuación que la concentración de piocianina es muy importante, ya que esta, al ir aumentando, se podía ver que la proliferación de los microorganismos ante los antimicrobianos iba a ser mucho mejor, y la tolerancia también.
También en los cocultivos que se hizo, se cultivó cepas productoras de piaocianina y con otras que no produjeran esta. Y lo que se observó fue que al cultivarlas juntas, la cepa productora de piaocianina ayudaba a generar tolerancia a la que no es productora. En la figura número 13 se puede observar cómo la piocianina mejoró la resistencia antimicrobiana en B. multiborans. En el eje X se puede observar pre y co. Pre indica la presencia de piocianina en medio líquido y co indica la presencia de piocianina en medio agar. Y como se puede observar, en donde hubo presencia de piocianina en los dos medios, hubo una mejor proliferación de multiborans, lo que indica que la piocianina mejoró la resistencia antimicrobiana.